Y si te dijera que hay personas que en otra vida fueron un demonio y hoy por hoy son humanos, ¿qué dirías al respecto? Y si además te digo que Dios les dio la redención y los perdonó y les dio alma, ¿qué pensarías? Hoy te voy a compartir el testimonio de Vero. Vero fue mi consultante durante mucho tiempo y hoy vamos a escucharla. Vamos a escuchar su testimonio. Ella fue un demonio y hoy es un ser humano con un alma hermosa. Bueno, como bien dijo Doris, nosotros nos conocimos en primera instancia porque nos une lo que es todo el sentimiento hacia los animales. Y bueno, luego yo comencé a solicitar sesiones de registros akáshicos, en los cuales fui descubriendo absolutamente detalles que me ayudaron a mí muchísimo y aún al día de hoy me siguen ayudando para mi evolución. De todas maneras, en ese momento empezaron a surgir cuestiones en donde las cosas empezaron a salir mal, muy mal. No digo muy mal, es muy mal, y a veces es difícil explicarlo con palabras. Bueno, ahí se lo comento a Doris y dijimos de hacer alguna sesión de sanación, porque había que ir más profundo. No solamente en ese momento era el tema de abrir registros akáshicos, sino trabajar a nivel más profundo. Por eso comenzamos haciendo sesiones de sanación, porque había alguna cuestión que venía de otra vida que yo había tenido. Vamos a hablar, como decimos, no una vida pasada, sino una vida multidimensional. Y bueno, en una de esas sesiones, que trabajamos muchísimo, bueno, yo me pude ver como mi origen en esa vida y pude descubrir que había sido un demonio. A ver, ¿cómo me vi yo? Para mí fue muy choqueante en ese momento verme, porque yo estaba toda vestida de negro, con capucha, no tenía cara, no tenía manos, era simplemente una túnica, no tenía pies, la túnica era hasta el piso, que en realidad nunca pude distinguir muy bien cuál era el piso porque yo levitaba. Y me vi, no tenía cuerpo, era una energía completamente oscura. Así que, bueno, como dije antes, me vi con personas que realizaban rituales, me vi realizando yo misma en aquel momento. No puedo decir yo misma o yo mismo porque, bueno, son energías que no tienen sexo. Así que me veía de manera estática, arrasando con todo lo que tenía a mi alrededor. Yo en ese momento no tenía esta conciencia. La conciencia que tienen los demonios es diferente. Ellos ven una sola cosa. Ellos se rigen más por la ambición, por el ego, por la competencia. Nunca por lo que es la conciencia divina. Entonces hicimos un proceso por el cual primero empezamos con registro akáshico, después al tiempo vos tuviste ciertas dificultades a nivel energético. Sí. No es cierto, porque esto lo habíamos planteado, lo que aparece en las películas. Claro. Que se abren puertas, se cierran, se caen. No, eso no es cierto. Ellos se manejan de manera muy sutil. Cuando uno no presta atención a esas sutilezas, ahí sí se pueden producir algunas otras cuestiones que de hecho no estaba yo sola, sino que estaba en compañía de otras personas también que las presenciaron y bueno, ahí estaban. Como por ejemplo, voy a poner una sola detalle, se cayeron unos platos, que no era físicamente posible que eso pasara. Así que bueno, ahí nosotros comenzamos lo que fue todo el proceso, que bueno, no fue de la noche a la mañana, sino que llevó su tiempo, porque con Doris fuimos trabajando cuestiones por cuestiones, o sea,
no es todo mágico del día a la noche. Hay mucho para trabajar y eso que uno es lo que trabaja, es lo que uno sana para poder seguir evolucionando. Claro, porque había cuestiones de magia negra y magia negra básicamente más que brujería, y habías bloqueo en lo laboral económico. Sí. Entonces, a veces los disparadores tienen que ver con esas cuestiones como falta de trabajo, cosas que se rompen a cada rato, problemas en las relaciones, digo en general, Sí. muchos insectos en la casa o, no sé, accidentes raros o una dificultad reiterada en el tiempo. Entonces hizo un trabajo de limpieza energética y después fue necesario ahondar más y vimos que en una vida pasada fuiste este demonio, que fue en una sesión básicamente que tomaste conciencia que te viste todo oscuro. Sí. Y esa conciencia de la oscuridad, ¿qué te generó a nivel humano? ¿Qué pensaste en ese momento? Uy, qué loco, qué bueno, qué mal. ¿Qué pensaste? No, pensé que primero no me gustó, para nada. Nunca me había imaginado nada así. Sí, de tener otras vidas y demás, que bueno, pude justamente cuando uno abre sus registros akáshicos puede conocer muchísimos más detalles de por qué a uno le gusta esto, por qué uno sigue con determinada tendencia, por qué uno ya lo conoce, si en esta encarnación no lo hizo o no lo estudió. Sin embargo, cuando yo descubrí eso, para mí fue bastante choqueante y al mismo tiempo me dio la información de saber por qué había determinadas cosas que desde chica no me daban miedo, porque yo sabía que las conocía. Yo se lo decía a mi mamá y mi mamá me decía, no, pero nada que ver, si ves esto, ¿de dónde lo sacás vos? ¿Qué son las películas que mirás? No, mami, no. Es más, hasta el día de hoy me pasa eso, cuando veo a lo mejor alguna información o alguna película o algún documental, me pasa eso de decir, esto no es cierto. Y en otros casos decir, sí, esto es cierto. Y no está bueno que se transmita porque no todas las conciencias están listas para comprenderlo. Y mucho menos para utilizarlo. Así que para mí fue choqueante eso. De todas maneras, bueno, nosotros continuamos con el trabajo y se hizo un trabajo, no quiero decir largo, porque el tiempo no existe, se hizo el trabajo que realmente era necesario para que yo pudiera cambiar esa conciencia y terminar con determinadas cosas que hasta ese momento yo no comprendía y que, como dije antes, no había tomado conciencia. Pregunto, Vero, vos en tu vida cotidiana como ser humano, ¿dónde veías que se reflejaba esa conciencia de un demonio que fuiste en el pasado? ¿Dónde veías que vos seguías con esa filiación, digamos, a nivel energético, a nivel psíquico? Sí, en mis enojos, en la ira, porque yo realmente cuando me he enojado, ahora ya no, porque ya entendí que el enojo no me lleva, si bien hay que enojarse, porque uno tampoco va a pretender estar repartiendo margaritas en los 365 días del año y las 24 horas del día, entiendo que es simplemente una emoción. Ahora, antes de eso, a mí me desbordaba el enojo, la ira, era como sentir una emoción que me desbordaba y que no la podía controlar. Cuando yo me vi en esa vida, yo era un demonio estático que causaba justamente destrucción y estaba básicamente centrado en la ira de las personas. Yo creaba eso alrededor de las personas, algo realmente innecesario. De todas formas, para esa conciencia en aquel momento tenía toda la lógica del mundo. Y yo lo sentía y yo me di cuenta enseguida en ese momento que esa ira era como algo que me conectaba todavía a esa energía que, bueno, fui en algún momento, ya no lo soy.
esta es otra encarnación. O sea, vos influye en los humanos generándole más ira a través de una influencia, podemos llamarla mental. Sí, sí, es todo mental. Los demonios no hablan, los demonios se manejan mentalmente con los humanos y bueno, también con otras vidas más, porque son multidimensionales. Existen otras vidas en otros planetas y también se manejan con ellos, sobre todo con los que son más guerreros y que son más conquistadores, no con los que reparten amor, simplemente porque no lo conocen. Es otra conciencia completamente diferente. Es una conciencia que es así, digamos, esto es lo único que ve, no ve otra cosa, porque no quieren, básicamente, no quieren. Ellos saben que hay otras cosas, yo sentía que sabía que había otras cosas. De todas maneras, bueno, hasta que no fue una decisión mía en aquel momento, yo no quería cambiar, no quería, por eso son muy testarudos. A veces se parecen a nosotros por esos detalles, ¿no? De ser testarudos, que a veces nosotros como seres humanos queremos esto y esto y esto, y aunque sabemos que tal vez no sea bueno para nosotros, lo queremos por alguna razón. Bueno, ellos se parecen en eso a nosotros. De todas formas, bueno, es simplemente porque no quieren. Ellos no quieren, nada más, pero bien, conocen, saben que hay mucho más de lo que ellos ven. De todas maneras, ellos no cambian, porque no quieren, básicamente. ¿Y cómo fue esa transición de demonio a humano? Porque no es que todos los demonios se convierten en humanos con alma, o sea, es algo que yo la primera vez que veo en mi experiencia en terapias holísticas, trabajando con gente. Entonces me llamó mucho la atención cómo un demonio puede convertirse en un humano con alma. Una cosa, un demonio que parasite un ser humano sin alma, sin espíritu, sin nada, como solo un cuerpo biológico. Eso sí lo sabía, pero que un demonio se convierta en un humano de luz, en un humano con alma, me pareció re choqueante. ¿Cómo fue ese proceso que vos viste en estas sesiones que hicimos, que son tipo hipnosis pero no son hipnosis? Yo vi muchas cosas que hice como demonio en la multidimensión, vi muchísimas cosas. Sin embargo, una de ellas a mí me llamó la atención, que fue una mamá con su hijo. Sí, un nene. ¿Qué pasó ahí? En realidad era un ritual y la mamá no dejaba a su hijo. Yo le preguntaba por qué no lo dejaba, cuál era la razón, pues yo no la entendía. Y me dijo, el amor. Es como que esa persona en ese momento le hizo un clic de amor, y ahí yo me empecé a preguntar qué era el amor, por qué era una fuerza tan grande que yo no conocía o que la estaba viendo en ese momento. Sin embargo, yo no podía sentir nada, yo no la había experimentado y yo quería saber qué era. Bueno, o sea, perdón, era un ritual de, vamos a decirlo en términos que YouTube no nos censure, un ritual de desvivimiento del menor. No, había otras personas también. Sin embargo, participaban grupos. ¿Y qué hacían? Como grupos pequeños en donde se hacía más que nada simbología. ¿Se entregaba ese menor a una entidad demoníaca? No, yo no llegué a ver eso. De todas maneras, la persona no quería que esta criatura entrara al círculo, como por decirlo de alguna manera. Bien. No llegué a verlo, digamos. Puede haber pasado y seguramente, la verdad que en ese momento yo no lo vi. Ella no quería que su hijo participara de ese círculo de personas, sí, y de entidades, porque había muchos. Y yo le preguntaba por qué y me decía por amor. Y yo no entendía lo que era el amor.
al contrario, ¿cómo me va a decir por amor si yo no entiendo? ¿Por qué me habla de algo que yo no entiendo y que yo no quiero entender en ese momento? Hasta que me dejó con eso como intriga, como decirlo de alguna manera, y dije, voy a empezar a ver, a experimentar, a ver en los humanos, como quien dice, o a ver qué experimentan ellos en realidad, no yo, porque yo no podía experimentar porque es muy difícil que se produzca un cambio de conciencia por la testarudez, ¿no? Uh-huh. Y empecé a ver lo que primero me llamó la atención fue esta madre con su hijo, y después me llamó la atención parejas, me llamó la atención otras personas con sus hijos, y dije, bueno, esto es algo extraño, esto es algo que yo no experimenté nunca y yo lo quiero experimentar. Bien, ¿y cómo fue que te transformaste en un ser con luz, con chispa divina? Bueno, yo no tenía alma. No tenías luz, porque no. Los demonios son oscuros totalmente, sí. No tienen alma, no tienen espíritu, no tienen chispa divina, no tienen nada. No. Bueno, decidí ir a ver a Dios, porque Dios es el creador de todo, Dios es todo, Dios es lo lindo, lo feo, o lo que mi conciencia considera feo, todo es Dios. Fui a ver a Dios. Yo recuerdo especialmente esa sesión, porque para mí fue, y bueno, cada vez que yo lo traigo a la aquí y ahora, es algo tan infinito, tan grande, el amor de Dios, la paz de Dios, que a mí me emociona siempre. Es como no poder transmitirlo con palabras, porque es donde se siente, digamos, acá. y fui a verlo. ¿Los demonios pueden hablar con Dios? Sí, los demonios pueden hablar con Dios. Todos podemos hablar con Dios. Dios está todo el tiempo, en todas partes. Hablé con Dios. Yo no vi a Dios como una persona, para nada. Yo lo vi como una energía inmensa y magnífica, y de todos los colores. Incluso vi colores que al día de hoy no veo acá, en este plano. No los veo. Los puedo describir porque son como mezclas de colores, pero no puedo decir, sí, es el rojo. No, tiene todo, absolutamente todo. Hablé con Dios y le dije que yo quería y pedía mi redención. Me preguntó por qué. Porque yo quería saber lo que es el amor, lo que era el amor. Porque lo había visto, porque lo había estado siguiendo como algo que me llamaba la atención y que yo quería experimentarlo. Yo quería encarnar para vivir y para sentir amor, para sentir básicamente, porque esa energía no siente, ellos no sienten nada, y a mí eso me llamaba muchísimo la atención y me daba muchísima curiosidad. Dios me preguntó 3 veces si yo estaba segura, si yo realmente quería hacerlo. ¿Por qué? Bueno, era un compromiso para encarnar, digamos, o sea, no es una pavada. Yo le dije 3 veces que sí, y en ese momento la energía, o sea, vamos a poner la energía oscura de lo que es un demonio y la energía de Dios alrededor, que fue lo que a mí me abrazó completamente, y en el medio, como si fuera acá, lo que primero sentí fue calor y luz. Ahí yo obtuve mi redención y me di cuenta aparte que cualquier persona puede tenerlo, no importa lo que uno haga. Dios no castiga, Dios no juzga, Dios está ahí todo el tiempo y para todos.
Entonces, Vero, la redención sería el perdón de Dios por tus pecados, vamos a llamarlo así en términos religiosos, ¿no? Sí. Que es muy fácil de entender. Sí. Y no solo eso, sino la redención implica obtener tu cuota de luz, tu chispa divina sería. Sí. O sea, la redención sería como, bueno, te reconozco como parte de esta totalidad y te doy la eternidad. Sí, sí, porque yo antes estaba fuera, por capricho nada más, porque es así. O sea, no hay una razón básica para que un demonio no sea así. Ellos tienen sus razones, la competencia, la ira, el poder, la exaltación, bueno. De todas maneras, eso era lo que yo había visto y lo que conocía. El amor yo no lo conocía. Cuando quise experimentarlo, ahí se me fue concedida la redención. Ahí me di cuenta en ese momento de que, como dije, todas las personas pueden obtener su redención, no importa lo que hayan hecho, porque la conciencia de Dios no juzga. Cuando digo no juzga, no juzga. Nosotros somos los que, por nuestras determinadas conciencias, decimos esto es lindo, esto es feo, esto es malo. Dios es todo. Así que cualquier persona la puede tener y la puede obtener. No hace falta hacer ningún ritual, ni hacer cánticos, ni nada. Dios está acá. Vos querés hablar con Él, está acá. Hablas con Él, yo te aseguro que Él te va a responder, siempre. Bien, y después de que Dios te dio la redención, vos encarnaste sucesivamente en cuerpos humanos, en avatares humanos y en conciencias humanas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pudiste ver en las sesiones? Bueno, no fueron las vidas que yo tuve de varón, digamos de hombre, básicamente siempre fueron de guerreros, soldados. Es como que la lucha estaba todavía. Y bueno, batallando, peleando. Las otras vidas que yo tuve como mujer ya fueron más tranquilas. Y sí, bueno, tuve también algunos que otros temas, porque siempre hay cosas, porque en realidad uno no aprende, uno recuerda y bueno, va avanzando. No fueron tan problemáticas. Sí se me pusieron pruebas, para que yo pudiera seguir, como digo, avanzando. Como digo, las de varón fueron más de guerrero, más de esa querer imponerme, como quien dice. Participé en guerras, sí, fallecí también en guerras, y bueno, fue todo parte del proceso. Incluso en una vida estuve en lo que fue la Inquisición y hacía cosas en nombre de Dios, y no eran cosas que realmente uno pudiera estar orgulloso, como por decirlo de alguna manera, ¿no? Como para que se entienda. De todas maneras, bueno, todo ayuda a evolucionar y a continuar con el cambio de conciencia, sí, hasta llegar aquí y ahora. Bien, entonces durante la Inquisición fuiste un hombre que prácticamente juzgaba a las brujas, digamos, las llamadas brujas entre comillas. Sí. Entonces había todavía esa dicotomía en vos entre la parte oscura y la parte de luz, o en nombre de un supuesto Dios desvivir gentes porque no cumplían con los requisitos, que sería en realidad siempre la forma de pensamiento típica de la oscuridad. O sea, te imponen cosas y si no las cumplís, se viene lo peor. Claro, sí, exacto. En nombre de un supuesto Dios que no es el Dios que me dio a mí la redención, para nada. Para nada. De todas maneras, bueno, justamente fue lo que nosotros después seguimos trabajando para terminar de cortar, podemos decirlo de alguna manera, lo que quedaba aún todavía de aquella conciencia, que uno a veces dice, no es mucho, sí, de todas maneras son detalles que influyen, porque
todo influye en el todo. Bien. Y vos cuando fuiste ese demonio, tenías un cierto cargo, una cierta jerarquía, y tenías como súbditos o reclutas que hacían lo que vos les pedías. Me contaste que estos seres hoy por hoy te siguen o te seguían en su momento buscando para que vos cambiaras de opinión, porque ellos reconocen en vos quién fue. O sea, ellos ven, como los alienígenas, ven lo que uno es más allá del tiempo humano. Ellos ven la totalidad porque están en otro plano, entonces pueden ver quién fuiste en otra vida, quién sos, quién serás. Entonces por eso te reconocieron, porque explico esto para la gente que no lo sabe, pero ellos tienen otra visión muy por encima de nosotros, que es muy humana, muy 3D, muy terrenal, y pueden reconocer a ciertas personas por ciertos lazos de diferente tipo, pueden ser tanto positivo como negativo. En tu caso vos era el jefe de ellos, básicamente. Sí. ¿Qué me querés decir al respecto? ¿Te siguen, que quieren seguir interactuando con vos? ¿Quieren que vos cambie de ideas y vuelva al del lado oscuro, digamos así, en términos muy sencillos? ¿Qué está ocurriendo hoy por hoy? No, hoy por hoy no. En su momento sí, cuando estábamos nosotros trabajando, sí, es como yo dije antes, primero eran cosas sutiles, y yo no les prestaba atención, y después sí fue eso de que se cayeron los platos, no tenía absolutamente nada que ver, y había otras personas más. Por supuesto que a las otras personas no le dijimos nada, porque hay personas que no están listas, lo vieron con sus propios ojos. A mí no me causó miedo ni nada por el estilo. Sin embargo dije, bueno, a ver, yo entiendo que ellos estaban ahí. En realidad lo que les causaba, que eso lo aprendí, era mucho dolor, que yo no, como yo estaba teniendo otra encarnación y no elegía estar del lado oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una pregunta que se hacían. Por eso estaban, rondeaban, hacían ruido. Bueno, de todas maneras, con el trabajo que uno viene haciendo siempre, y bueno, hay que ser fuerte en todo el proceso. Después no se volvieron a manifestar. Hasta el día de hoy no se volvieron a manifestar. Y siempre está, digamos, claro, porque es la elección, el libre albedrío de uno. Claro. Los demonios no tienen libre albedrío. Ellos, bien como dijo Doris al comienzo, o es esto, no hay más. Sin embargo, uno tiene libre albedrío, la luz tiene libre albedrío, la luz te brinda libre albedrío. Por eso, bueno, uno elige. Y bueno, mi elección está hecha y no está hecha justamente para el lado que ellos pretendían que siguiera. No, en esta encarnación no. Así que, bueno, están. Sin embargo, bueno, yo los tomo como los vecinos que por ahí a veces uno dice, bueno, están, por ahí no tenemos tanta relación, pero bueno, ellos van para un lado y yo me voy para el otro. Muy simple. Sin tenerles miedo, sin faltarles el respeto, son energías, otras energías, nada más. Y como última pregunta, ¿querés agarrar algo? No, porque me estaban tocando. ¿Ah, sí? ¿Vos viste algún mosquito? No. ¿Viste? ¿Te picaron? Me pican. Ah, pero hacen esa... Sí, mira. Yo estaba sintiendo que me estaba picando y miraba y no había nada. Y recién me estaban tocando acá, así. Por eso estaba así yo. Están provocando. No, chicos, no molesten ahora que tengo que ir a tomar agua. Yo le hago así. Y veo una última pregunta para ayudar a los demás, para las personas que se encuentran en esta lucha con las fuerzas oscuras, vamos a llamarlas así. ¿Qué consejo daría vos desde tu experiencia? ¿Qué le dirías a estas personas que quieren acercarse cada vez más a la luz y a Dios? Básicamente acá queremos aclarar que no entendemos Dios en sentido religioso, no hablamos de el Dios de la Biblia ni el Dios de ninguna religión, estamos hablando de la conciencia de Dios, que es algo espiritual, algo que no tiene nada que ver con las religiones, que trasciende las religiones infinitamente, porque
El Dios de la religión es un Dios humano o un Dios alienígena, no es el Dios verdadero. Entonces quería aclarar esto porque puede parecer un mensaje muy religioso y nada que ver. Por mi parte, yo estoy muy alejada de la religiosidad y vos estás más cercana a ese concepto de Dios, de el todo, sí, del creador. Sí. Así Dios que, es todo. Sí, bien, es así. ¿Qué consejo le daría a esas personas que quieren acercarse a la luz? Bueno, en realidad, si cuentan a veces las experiencias que tienen, ustedes saben y van a saber siempre, siguiendo la intuición, a quién le van a contar y a quién no. Porque hay mucha gente que no cree y que, bueno, a veces uno se siente como frustrado y eso es lo que ellos quieren, que vos te sientas frustrado y que no sigas adelante, que te estanques ahí. No, vos tenés que seguir adelante. ¿Por qué? Porque como dije antes, Dios está en todas partes. Dios está en todas partes. Yo personalmente me apoyé mucho y me apoyo mucho todos los días en el Maestro Jesús. Yo elijo al Maestro Jesús. Otra persona puede elegir a Buda, otra persona puede elegir a Krishna y está perfecto. Siempre tenemos una afinidad con algún maestro ascendido y nos ayuda muchísimo. Los guías nuestros están todo el tiempo también, aunque a veces uno diga, pero no doy más, ¿no? Está bien. Te podés quejar, sos humano, eso también se acepta. Sin embargo, te levantás, sabés que te vas a levantar, la fuerza la tenés, porque Dios, como bueno bien dijo Dori, esto no tiene nada que ver con religión, Dios está acá, o sea, siempre está acá. Más allá que a veces, como digo, uno por ahí a veces se distrae porque justamente somos humanos, somos emocionales y estamos en un plano bastante pesadito. Y bueno, si están pasando algo así, sepan que hay ayuda, que la redención ustedes la pueden pedir y que si necesitan ayuda siempre tienen, bueno, terapeutas que los van a acompañar, como en este caso, bueno, Doris, que lo hizo conmigo y lo hace con un montón de personas, y nos acompaña seriamente y nos enseña y nos escucha cuando hemos tenido también alguna recaída, porque eso es completamente normal. Sin embargo, sepan que la luz no vence, la luz ilumina todo. Así que no hay necesidad de ninguna batalla ni de absolutamente ninguna pelea, porque la luz está para iluminar y sepan que se puede, sepan que no están solos, al contrario, que todo, cuando digo todo, absolutamente todo tiene solución, y así es. Bien, yo recuerdo el caso de una santa, que no recuerdo el nombre, que no sé si leí, escuché que esta santa era una niña y se le acercaron 2 demonios y cuando la vieron se alejaron porque tenía mucha luz. Que sea real o no, ilustra tranquilamente que no debe haber una lucha entre la luz y la oscuridad. No estamos luchando contra los demonios. Los demonios son parte de la totalidad. No debe haber lucha desde mi perspectiva, sino simplemente elevar la propia luz, que significa la propia conciencia, la propia evolución en conciencia. ¿Y la conciencia qué es? Es eternidad, es luz, es información, es frecuencia. O sea, estamos hablando de información en niveles muy altos, porque la información de la oscuridad es bastante reducida. O sea, no es lo mismo alguien que tiene la visión de una pieza a alguien que tiene la visión de la casa entera. Es como que la oscuridad se ciñe a algo en particular y se queda atascado a eso. Es una visión muy reducida, mientras que la luz tiene una visión de totalidad. Por eso la información es diferente. Acá no estamos juzgando ni bien ni mal, ni la luz, ni la oscuridad, ni los demonios. Los demonios son seres que buscan su beneficio. Son el ser para sí, mientras que los seres de luz buscan el ser para otros. Esa es la diferencia básicamente, aparte de la información en sí.
Así que yo veo que en tu... Ay, perdón, que son mis perros. Yo veo que en tu corazón las hebras de luz están más activas en vos. Y son como, sí, como vos decís, no es la luz blanca. Ay, tiene varios colores esa luz. Es información de varios colores porque es experiencia, es conciencia. Así que bien, te agradezco mucho, Vero, por tus palabras y por tu testimonio, que a mí me impactó mucho saber que era posible que un demonio se pudiera convertir en un ser de luz y encarnar en humano sin afectar a otros humanos en negativo. Uno lo hace por más que no sea demonio o no haya sido un demonio, uno afecta a los otros en negativo porque venimos acá a aprender, o sea, uno tiene una lucha entre el bien y el mal dentro suyo en el fondo, pero me impactó mucho tu caso porque me mostró que existe, eso es posible y que existe. Sí. No, yo te quiero agradecer a vos porque hemos hecho un trabajo, la verdad, maravilloso por acompañar, escuchar, enseñar también, desde el tema de los registros akáshicos hasta las sesiones que fueron súper completas, súper dedicadas, obviamente con el compromiso correspondiente tanto del consultante como del terapeuta, porque hay que hacer ejercicio y hay que hacerlos, y a veces cuesta quedarse con uno mismo. A mí en ese momento, más que el miedo a los demonios, era el miedo conmigo misma, o sea, era enfrentarme a mí misma, a mí misma ahora, aquí y ahora, y trabajarlo y decir, apa, ¿qué pasó acá? Bueno, la verdad que estoy muy agradecida, es para recomendarte siempre lo he dicho y lo sigo haciendo, porque la verdad que es sanador y es muy interesante poder conocerse a uno mismo mucho más, de manera mucho más profunda. Así que, bueno, gracias y gracias por el espacio. Gracias a vos, Vero, por tu testimonio. Muchísimas gracias, un honor. Gracias.